Buenas tardes, compañeros. Vamos a iniciar con la clase. Vamos a resolver este ejercicio de su práctico, que dice que dos placas conductoras paralelas y grandes llevan cargas opuestas de igual magnitud. Están separadas por una distancia de 2,2 centímetros. Ya, voy a dibujar primeramente las placas. Pongámosle que estas son las placas. Me dice que son de cargas opuestas. Ya, vamos a poner a esta placa de aquí positiva. Y a la otra placa la vamos a poner negativa. Ya. Están separadas a una distancia de 2,2 centímetros. Ya, esa es la separación que tienen las placas. Lo voy a simbolizar con la letra D. Ya. Para el inciso A, me dice, primeramente me dice que las dos placas conductoras paralelas y grandes llevan cargas opuestas de igual magnitud. O sea, aquí me está diciendo que ambas placas tienen la misma carga. Vamos a poner carga Q, bueno. Ya, tienen la misma magnitud, pero signos opuestos. Ya, para el inciso A, me dice, si la densidad superficial de carga para cada placa tiene una magnitud de 47 nanocoulomb sobre metros cuadrados. Aquí como me está dando la densidad de carga superficial. Yo lo simbolizo de esta forma, la densidad de carga superficial. No sé cómo lo simboliza el ingeniero. Creo que es el mismo. Ya. Tiene un valor de 47 nanocoulomb sobre metro cuadrado. Esta densidad de carga tienen ambas placas, ¿no? Estas dos placas de acá. Ya. Me dice, ¿cuál es la magnitud del campo eléctrico en la región entre las placas? Ya. O sea, me está pidiendo el campo eléctrico que hay acá, ¿no? En esta región. En todo ese espacio sería el campo eléctrico. Ya. Entonces, me dice, ¿cuál es la magnitud del campo eléctrico en la región entre las placas? Ya. Para este caso vamos a poner vamos a ocupar la fórmula de densidad de carga superficial que dice que, a ver, aquí lo voy a hacer abajo, bueno. Para el inciso A, me dice que la fórmula densidad de carga superficial es igual a permisibilidad al vacío por el campo eléctrico, ¿no? Ya. De aquí despejo el campo eléctrico. Tengo todo el dato. Tengo la densidad superficial de carga, que es de acá, y la permisibilidad del vacío, que es una constante que vale 8,85 por 10 a la menos 12. Ya de aquí voy a despejar el campo eléctrico. Permisibilidad del vacío está multiplicando, pasaría a dividir, ¿no? Ya.
Entonces, esa sería la fórmula para poder hallar el campo eléctrico. Ya, reemplazando datos, sería la permeabilidad al vacío, 10 de la densidad de carga superficial. Aquí ya tengo 47 nanocoulomb. 47 nanocoulomb. Nanocoulomb equivale a por 10 a la menos 9, ¿no? Por 10 a la menos 9 coulomb sobre metro cuadrado. Ya. Sobre la permisividad del vacío, que es una constante que es 8,85 por 10 a la menos 12 coulomb cuadrado sobre metro cuadrado. Oh, perdón, aquí es newton por metro cuadrado. Ya. De aquí, metro cuadrado con metro cuadrado se van. Coulomb cuadrado con coulomb se va. Solamente me queda aquí coulomb, ¿no? Entonces, el campo eléctrico quedaría en newton sobre coulomb, ¿no? Ya. Voy a realizar esa operación. 47 exponente menos 9 dividido a 8,85 exponente menos 12. Sería el campo eléctrico en esta región entre las placas sería 5.310. 5.310,7. Este sería el resultado del inciso A que me pide hallar el campo eléctrico, ¿no? Ya. Ahora para el inciso B, ¿cuál es la diferencia de potencial entre las placas? Como ven, aquí solamente es aplicar fórmula, no, nada más. La diferencia, para hallar la diferencia de potencial entre las dos placas, sería el campo eléctrico, esta fórmula sería igual a la diferencia de potencial sobre la distancia, ¿no? La distancia que hay entre ambas placas. Entonces aquí despejo la diferencia de potencial. La distancia está dividiendo, pasaría a multiplicar, ¿no? Entonces sería campo eléctrico por la distancia. Entonces la diferencia de potencial sería igual, reemplazo datos, 5.310 es el campo eléctrico por, perdón, aquí, newton sobre coulomb por la distancia. La distancia es 2,2 centímetros, ¿no? Pero lo voy a colocar en metros, ¿no? Aquí lo voy a poner directamente. A ver, 2,2 centímetros transformado a metro. Sería 2,2 dividido, un metro tiene 100 centímetros, ¿no? Perdón, sería entonces 2,2 metros dividido a 100. Sería en metros 0,022 metros. Esa sería la distancia en metros. Entonces reemplazo 0,022 metros
Entonces, diferencia de potencial sería igual permítanme un ratito. Ya. 5.310,7 por 0,022 metros sería 116,83. ¿En qué 83? ¿En qué unidades? En voltios, ¿no? Pero aquí fíjense, Newton por metro es igual al joules. Y joules sobre coulomb es igual a voltios. Aquí lo voy a poner. Newton por metro igual a joules. Y joules sobre coulomb igual a voltios, ¿no? Ya. Aquí Newton por metro, joules, ¿no? Y joules sobre coulomb, voltios. Entonces, me quedaría en unidades de voltaje, ¿no? Este sería el resultado del inciso B. Ahora, para el inciso C. Si la separación entre las placas se duplica, mientras la densidad superficial de carga se mantiene constante en el valor que se obtuvo en el inciso A, ¿qué sucede con la magnitud del campo eléctrico y la diferencia de potencial? Entonces aquí me está diciendo si la distancia se duplica, ¿qué pasaría con el campo eléctrico y la diferencia de potencial? Entonces aquí voy a poner, aquí si se dan cuenta en la fórmula para hallar el campo eléctrico, bueno, para el inciso C me dice que la diferencial de la densidad de carga superficial se mantiene constante, ¿no? Entonces, si se mantiene constante, para el campo eléctrico, aquí voy a poner la fórmula. Digo, para el inciso C, la densidad de carga superficial se mantiene constante, pero la distancia se duplica, ¿no? Se duplica. Entonces, pongo la fórmula para hallar el campo eléctrico, que aquí ya lo he despejado, directamente lo voy a poner, que me dice que la densidad de carga superficial sobre la permisividad al vacío. Entonces, si se mantiene la densidad de carga superficial, aquí si se dan cuenta, no se utiliza la distancia, ¿no? Aquí, para hallar el campo eléctrico. Entonces, el campo eléctrico se va a mantener constante, ¿no? Y ahora para también me dice la diferencia de potencial. Aquí sí, va a cambiar la diferencia de potencial. Voy a poner la fórmula que me dice la diferencia de potencial es igual al campo eléctrico por la distancia. Por, si se duplica, si se duplica, estaría multiplicando por 2, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, el resultado solamente de lo que está dentro de este círculo es lo que está acá, ¿no? Lo que hemos hallado en el inciso B. Pero multiplicando por 2 también se va a duplicar. Entonces, la diferencia de potencial se va a duplicar y el campo eléctrico se va a mantener constante, ¿no? Ya. Entonces, lo vamos a hacer, ¿ya? Lo vamos a sacar. ¿Cuánto nos sale la diferencia potencial? Campo eléctrico 5.310,7
newton sobre coulomb por la distancia 0,022 metros por 2, ¿no? Entonces, la diferencia de potencial sería 200, perdón, 233,67 voltios, ¿no? Entonces, ese vendría a ser el resultado del inciso C. Como aquí me dice, lo vamos a poner más detallado aquí. El campo, perdón, el campo eléctrico se mantiene constante y la diferencia de potencial se duplica. Ya. Con eso estaríamos terminando el inciso C. No me pide hallar más el ejercicio. No tienen ninguna duda hasta acá, ¿no? Si se dan cuenta es solamente fórmula. No es tan complicado. Dentro de 5 minutos entonces vamos a hacer el otro ejercicio. Ya lo voy a cortar la reunión. Dentro de 5 o 4 minutos vuelve a entrar. Ok, perfecto. Ok.